Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Si me estáis escuchando por el podcast, que también lo subo al podcast que tengo, Mamá Quiero Ser Escritora, también bienvenidos y bienvenidas. Soy Noelia Nuño, soy escritora, también directora de escena y hoy ¿de qué vamos a hablar? Quiero hablar porque vi que hay como diversas dudas o a la hora de, sobre todo, comenzar a escribir un libro, como que los escritores principiantes, que bueno, me sigo considerando una escritora principiante, a pesar de que ya publiqué mi primer libro. Es que es bonito, siempre lo veo y digo, joder. La portada, por cierto, los créditos están dentro del libro, ¿vale? A Jessica la podéis encontrar en Instagram como Milisinku y fue la diseñadora e ilustradora de la portada. Como iba diciendo, mi libro de fantasía, romance, spicy, pero no mucho, ¿vale? Una escena de spicy, dos, una y media, ¿vale? Pero sobre todo fantasía. Fantasía épica y romance. Origen, Campos de Tierra y Sangre, ya está en Amazon, porque lo autopubliqué, me lancé yo a probar suerte, al vacío, y hemos venido a jugar, ¿vale? Hemos venido a jugar y bueno, mi primer libro ya está publicado, ya lo podéis tener en Amazon. A la hora de empezar una trama, como puede ser una trama de fantasía, que son tramas complejas, muy profundas, donde hay que ir hilando muchas tramas a la vez, y sobre todo la fantasía, que puedes hacer lo que tú quieras, pero hasta cierto, no límite, pero con un cierto sentido. Bien, que me enrollo. Lo que estuve viendo, que hay muchos escritores que nos enfrentamos, ¿no?, cuando nos enfrentamos a un libro tan complejo como puede ser de fantasía, son las diferentes tramas, la trama exterior y la trama interior. Lo que se entiende por arco narrativo de la novela, arco narrativo externo, es la trama externa. Es lo que pasa en el libro, las circunstancias, los puntos de giro, los plot twists, no todo esto. Y luego el arco evolutivo de tu personaje principal, ¿vale? Nos vamos a enfocar en el personaje principal, sobre todo cuando lo estás narrando desde una primera persona. Sobre todo se centra desde ese personaje que lo narra, ¿no? Que sería como la trama, el arco evolutivo del personaje, que sería como la trama interior, la trama interna, lo que está pasando, por lo que está pasando tu personaje, lo que piensa, lo que siente, cómo lo está gestionando internamente, cuál está siendo su proceso interno. Son conceptos diferentes a nivel de que se les llama por diferentes nombres, pero es lo mismo. Esto, como siempre digo, lo explico desde mis conocimientos, ¿vale? Os lo explico, intento explicarlo de una forma cercana, ¿vale? De mi experiencia como escritora, mi amplia, no tan amplia, pero ¿me entendéis? Los 3 años que estuve trabajando en Origen, pues bueno, lo que vas aprendiendo, lo que te vas enfrentando y tienes que ir solucionando a medida que vas escribiendo. La trama externa. Vamos a empezar con la trama externa. Vamos a empezar con el arco narrativo, que no sería tampoco un arco, ¿no? Lo que imaginamos con un arco y en el centro un puntito donde clímax. No, tampoco es un arco, ¿vale? Pero vale, llamémoslo arco narrativo externo, trama exterior. Es lo que pasa en tu libro. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Algo muy facilito. Una tierra, un reino, que le va todo muy bien, mucha felicidad y prosperidad y abundancia. Y ya se va comentando, se va diciendo que hay una amenaza de otro reino foráneo, de otro continente incluso, que los quieren invadir. Este reino, el protagonista, tiene un elixir de la vida eterna o lo que sea, que le interesa al otro bando.
Por ejemplo, trama externa. ¿Qué es lo que pasa en el entorno, las circunstancias de la protagonista? Porque todo eso, si está en primera persona, estará contado desde la perspectiva de nuestra protagonista, en el caso de que sea una mujer, ¿vale? Entonces, pues esta mujer puede ser, pongamos algo fácil, la princesa de ese reino, ¿vale? Creo que lo estoy contando muy... se parece mucho a la trama externa e interna del libro de Laura Gallego, donde los árboles cantan. Creo que sí, que me estoy remitiendo a ese libro. Pero no estoy segura porque como hace muchos años que leí ese libro, no estoy segura. Entonces, continuamos contando la trama externa. Al final, el reino donde vive la princesa, ¿no?, es invadido. Tienen que escapar, o son reclutas, o se monta la de Dios, la guerra, pierde el reino protagonista, el reino bueno. Esta sería la trama externa que le afecta directamente a la protagonista, ¿no? Se cuenta porque le afecta directamente. Hay un efecto en la protagonista y hay una reacción de esta. La trama externa le puedes poner lo que tú quieras, puede pasar lo que tú quieras, según tenga un sentido, sea verosímil y no queden huecos de trama que no se acabe de entender. Pero realmente tú puedes poner una invasión, una ruptura, ¿no? Que, por ejemplo, el hecho desencadenante de la acción que haga que la protagonista se tenga que mover, se tenga que poner en acción, realmente ahí ya es tu libro, tu imaginación, tu creatividad, lo que tú quieras contar. Puede ser eso, una invasión, o puede ser realmente una ruptura amorosa, un divorcio, una muerte, ¿no? Eso ya es por cómo vaya tu libro, pero quiero que quede claro que la trama externa es lo que pasa que le afecta directamente a la protagonista. Y aquí entramos en la trama interna, en el arco evolutivo de tu protagonista. Es decir, yo creo que aquí hay como dos preguntas clave que va a quedar muy claro de qué va esto, de qué va la trama interna. 1. ¿Dónde empieza tu protagonista? ¿En qué punto empieza? ¿Cómo es en ese punto? La princesa, por ejemplo, volviendo al ejemplo la princesa de este reino, quizás al principio, además me acuerdo, sí, vale, esto sí que me acuerdo, donde los árboles cantan, de Laura Gallego. La princesa, típica princesa, con aspiraciones de matrimonio, con su prometido ideal, guapísimo, caballero, amigo del padre, se conocen desde hace años, creo que se conocían desde hace niños, perfecto, ¿no? Y ella, típica princesa, acomodada, con simplemente la cabeza en un matrimonio ideal, con hijos y sin ninguna dificultad. ¿Dónde empieza el personaje, la protagonista? ¿Dónde empieza? ¿Quién es? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Y según lo que vaya pasando en el libro, por ejemplo, invasión, tiene que escapar, además me acuerdo, ¿no?, que tenía que escapar al bosque, allí conocía como a un cazador o como a otra figura paterna que la va guiando y le enseña a pelear, le enseña a defenderse, ¿no? Esto es lo que va pasando que le afecta directamente a tu protagonista. Al principio del libro, la princesa, que no me acuerdo cómo se llama, da igual, princesa, empieza siendo de una manera acorde a las circunstancias que en ese momento le afectan, le rodean, es su vida, es su día a día. Entonces luego hay como un arco evolutivo donde la segunda pregunta es ¿cómo va a acabar tu protagonista? ¿En qué punto va a acabar? ¿Y quién va a ser al acabar el libro esa historia? ¿Quién va a ser? Yo creo que como estas dos preguntas de quién es al principio y quién es al final, se ve como muy claro cuál es el arco de evolución, porque es una evolución, ¿vale?,
de tu protagonista. ¿Cómo se consigue este arco de evolución? Con la trama externa. Porque si no pasase nada, si no hubiese, por ejemplo, en Donde los árboles cantan, si no hubiese una invasión, si la princesa no tuviese que escapar, buscarse la vida y aprender a pelear y a defenderse, que además cambia su vestuario, el pelo se lo corta por comodidad y practicidad de estar en un nuevo ambiente, pasa del castillo, pasa al bosque, hay un cambio. Esa es la trama externa que provoca que la protagonista se ponga en acción, ¿no? Que en este caso el hecho desencadenante sería la invasión, la guerra, tiene que escapar. Entonces todo cambia, ¿vale? Trama externa. Y paralelamente a esa trama externa, paralelamente está la trama interna, la trama de evolución de tu protagonista. Que aquí, por ejemplo, algunas preguntas sí que podrían ser cómo tu protagonista reacciona a esas circunstancias. Porque puede reaccionar de muchas maneras. Y aquí ya entra también la personalidad. Cómo estás creando internamente de personalidad, de temperamento a tu protagonista. ¿Es más una tía fuerte o quieres que en el camino, en ese arco evolutivo, aprenda a ser fuerte, aprenda a sacar su fortaleza, su resiliencia? Esto es lo que más te convenga y sobre todo lo que también sea más interesante de contar. ¿Quieres que esa evolución de principio del libro a final del libro sea ver cómo esa princesa aprende a ser fuerte, aprende a valerse de sí misma, de no necesitar la protección de otros, ¿no? Entonces sería muy interesante ver qué piensa en todo ese camino que puede tener altibajos, ¿vale? Tampoco es como un arco tal cual, ¿no? Pero en esa evolución puede haber altibajos, puede haber frustraciones y logros. También como en esa trama interna de tu protagonista, cuál es la narrativa interna que tiene, cuál es su diálogo consigo misma. Por ejemplo, se me ocurre, al estar tan acostumbrada a que se lo den todo hecho, todo pensado, todo hecho, todo dicho, todo, ¿no? Como muy acomodada, y ella que no tiene problema con nada de eso, ¿por qué? Nació en ese ambiente, está mega acostumbrada y está súper bien en sus privilegios, ¿no? ¿Cómo va a ser su diálogo interno, su personalidad al salir de ese castillo y ponerse en un clima más adverso como puede ser un bosque? Estoy recordando. Creo que en el libro de Donde los árboles cantan, el prometido como que la vendía. Puede ser, en plan, como que tenía ahí la oportunidad de salvarla o de que no se casase, de que no la dieran en matrimonio los bárbaros o esta gente de extranjera, foránea, de otro lugar. Que el rey de esa gente que no la diera en matrimonio a uno de sus hombres, y tenía la oportunidad, el prometido de salvarla, pero no la salvó, la vendió. Y ella tuvo que casarse y luego fue cuando escapó. Creo que es algo así. Vale, pues por ejemplo, trama externa. La persona que piensas que te amaba, que piensas que estabais juntos de verdad, que os ibais a casar, te vende. Trama externa. Eso repercute a la protagonista, a la princesa, de cierto modo. ¿De qué modo? ¿Con enfado? ¿Con rabia? O, por ejemplo, con victimismo, ¿no? Y cómo eso va evolucionando y cómo eso ayuda a que ella vaya evolucionando como persona para que acabe siendo esa mujer del final del libro. Pues, por ejemplo, si quieres a alguien que aprenda a ser fuerte, a alguien que se valga de sí misma, que solucione sus problemas, que no necesite a nadie que le solucione sus problemas, como una evolución potente, como lo que le pasa al principio. Le matan al padre en la guerra, el prometido la vende, se tiene que casar con alguien que no quiere casarse. Es muy interesante al final ponerle ciertas circunstancias o ciertos hechos que le pasen a esa protagonista, más menos fuertes, ¿no?
y ver cómo lo lucha, cómo lo combate, quién es al principio, como combatiendo esas circunstancias negativas de peligro, de traición, ¿no? Política, amorosa, y cómo esa protagonista lo combate al principio siendo como es, ¿no? En este caso como una princesa, cómo escapa de ahí, cómo también se va poniendo en acción la protagonista, ¿no? Como con esa trama externa de peligro, de invasión, cómo afecta a la protagonista para que se ponga en acción y piense cosas, qué hago, cómo salgo, cómo escapo, si tengo que matar, lo haría, si tengo que dejar a alguien atrás, lo haría. Como tu protagonista iría haciendo su camino y su evolución, sus aprendizajes paralelamente y gracias a la trama externa, por muy mala que sea. Lo que quieras que pase, que le afecte directamente a tu protagonista y que le sirva para moverse externamente, de ponerse en acción, pero también para moverse internamente y cambiar quién es ella. Porque al final también un libro es para contar una historia que avance, una historia que cambie. Entonces también queremos, es muy interesante, creo que es también como una necesidad, ¿no?, de tu protagonista que cambie, porque para eso estás contando su historia. ¿Por qué? Aquí ya entran otras preguntas, por ejemplo, ¿por qué estás contando esta historia? La historia de Nasira, ¿no? Volviendo a mi caso. ¿Para qué estoy contando la historia de Nasira? En origen, con esas circunstancias, en origen concretamente, ¿no? ¿Cómo influye origen, el reparto de las aldeas de origen, la historia de origen, la tiranía de origen? ¿Cómo repercute eso en mi protagonista, en Nasira? ¿Qué hace Nasira al principio con toda esta situación, ¿no? ¿Quién es Nasira al principio en el contexto de origen? Origen, esa tierra, origen al principio del libro, porque hay una evolución, hay un movimiento, hay acción, hay un resolver, hay un ¿qué vamos a hacer con todo esto? Entonces, todo esto, ¿cómo cambia? ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo hace que Nasira cambie a lo largo del libro? ¿Con qué conflictos se enfrenta Nasira? ¿Qué necesidades? Es decir, porque también en la trama externa le va a poner así como un muro a la protagonista de ¿qué necesito de ti? Para resolver todo esto, esta guerra, este conflicto, ¿no? Esta situación externa que tienes que darte de bruces con ella. ¿Qué necesito de ti? ¿Qué necesito de la protagonista? ¿Va a seguir siendo la Nasira del principio? Porque muchas veces, siempre lo interesante es ver cómo reacciona, cómo gestiona, cómo resuelve tu protagonista esa trama externa, sobre todo cómo resuelve ella su trama interna, los conflictos que se presenta ya al principio del libro con Nasira o con cualquier protagonista, sus conflictos internos, sus luchas internas, su narrativa interna, cómo cambia, qué queremos decir con tu protagonista, ¿no? Yo creo que esto también es como muy importante. ¿Qué quieres contar? Con el libro en general, claro, pero ¿qué quieres contar con tu protagonista? ¿Qué le vas a hacer pasar a tu protagonista para que cambie? Para que sea verosímil, tenga sentido su evolución, ¿no? Es como que la trama externa está por un lado, la trama interna del protagonista está por otro, pero se tiene que ir, sí, vale, paralelamente, pero se tiene que entrelazar. Ahí es donde se forma un mundo, un universo, una historia completa. Es súper interesante pensar esto, escribir todo esto,
Ver también, cuando tienes súper claro a tu protagonista, ver también cómo ella va tomando sus propias decisiones. Yo hay escenas de Origen que no tenía pensado para nada, pero es que luego cuando las estaba escribiendo y salía muy natural, claro, juntaba las piezas y decía, claro, es que por supuesto que Nasira haría esto, porque Nasira en este momento es la persona que es. Ya cuando lleguemos al final del libro será otra persona, porque tendrá a sus espaldas toda una red de conflictos, de situaciones, de soluciones, de logros, de miedos, de fracasos, de aprendizaje, ¿no? Porque todo esto al final es aprendizaje que al final del libro justificará su cambio, su evolución y dirás, claro, todo esto sirvió para que Nasira acabe siendo quien es. Voy a ir dejándolo por aquí porque si no se me hace muy largo, pero espero que me haya explicado lo mejor posible, que se me haya entendido. Es muy interesante y es muy guay pensar todo esto. No es tan difícil, no es tan difícil. Es un poco pensar y ponerte en la situación de qué te gustaría contar, qué evolución. A mí al menos me sirve mucho empezar por la evolución de mi personaje. A mí personalmente me vale de mucho empezar con quién es mi personaje, su personalidad, en qué punto empieza el libro y quién quiero que sea cuando termine el libro, porque con esa evolución estoy contando lo que quiero contar con mi personaje, el mensaje que quiero dar con mi personaje. Por ejemplo, resiliencia, valentía a la hora de sanar heridas del pasado. Nasira es sobre todo esos dos conceptos. Y a mí lo que me vale mucho es empezar muy claro con esos dos mensajes, esos dos conceptos, muy claro quién es Nasira, ¿no? En este caso. Y luego de ahí voy construyendo la trama externa, en qué contexto empieza Nasira, qué le pasó en el pasado, súper importante también, aunque no lo vayas a contar como tal, o no vayas a contar todo lo de su pasado, pero tú como escritor, como escritora, tenerlo muy claro. ¿De dónde viene tu personaje? O sea, es que esto es súper... a mí me encanta, ¿eh? Claro, a ver, escritora. Crear un personaje, crear una psicología, ¿no? Y de ahí a mí ya me viene todo lo externo, el reino, las circunstancias, lo que va a pasar que va a activar a Nasira, ¿no? A quitarla igual de su limbo, de su depresión, por ejemplo, lo que va a hacer que mi protagonista se mueva, qué va a hacer para solucionar todos esos conflictos que le vienen del exterior. Y bueno, estoy hablando más como de conflicto político, guerra, tal, pero conflicto personal también. ¿Qué va a hacer para reconciliarse con su madre, con su padre, con su hermano? ¿Qué va a hacer para al fin tener esa conversación que lleva eludiendo años, que lleva evitando años? ¿Cómo lo afronta? Por ejemplo, también, por supuesto, conflictos personales. Y ver cómo todo eso confluye y al final crea una historia compleja, una historia con su profundidad y con el mensaje, ¿no?, que quieres dar. Es muy guay, de verdad, como planear, pensar todo esto. Entonces, pues nada, simplemente quería un poco explicar y ejemplificar lo que sería como cada trama, ¿vale? Y lo voy dejando por aquí. Tenéis abajo todas mis redes sociales, el podcast, Mamá Quiero Ser Escritora, y mi Instagram, @nnescritora_, y también tenéis el link a Origen Campos de Tierra y Sangre, la historia de mi querida Nasira, como dije, una historia que sobre todo quiere dar el mensaje de resiliencia
y de valentía a la hora de sanar heridas del pasado. Así que, si queréis, si tenéis curiosidad de ver cuál es la trama externa que afecta a Nasira y hace que esta niña tenga que moverse y ponerse en acción y salir de su estado mental, pues lo tenéis en Amazon. En Amazon lo podéis comprar, conseguir y disfrutarlo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Soy Noelia Nuño, soy escritora, directora de escena también. Y nos vamos viendo por estos lares. Chao, chao.